Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Cosani. Vamos a empezar con la clase que va a dar Juan Carlos Espina, que es médico staff de diagnóstico por imagen en la Universidad Italiana de Buenos Aires, y va a hablar de patología de hígado, vía biliar y páncreas. Bueno, gracias Lorena. Como dijo, soy médico del Hospital Italiano y la idea es en los próximos minutos hacer una introducción a cómo uno debe interpretar una resonancia de abdomen y cuáles son los tips que uno tiene que tener en cuenta para eso, ¿no? Para ayudarlos a entender un poquito más cómo tienen que encarar la visualización de una resonancia de abdomen. Y para eso, saber que, a diferencia de lo que pasa en tomografía, en una resonancia de abdomen nosotros hacemos muchas secuencias y cada secuencia tiene un rol y una función específica. Como sabemos, en resonancia hay dos secuencias madres, son las secuencias T1 y las secuencias T2, y las identificamos buscando a cuál es la señal que tiene el líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido lo vamos a ver blanco en secuencias T2 y negro en secuencias T1. Acá en esta primera fila tenemos tres tipos distintos de secuencias T2, una en coronal, una axial T2 sin supresión grasa, porque ven la grasa blanca, una axial T2 con supresión grasa, porque la grasa del cerebro subcutáneo la ven negra, lo mismo la grasa del mesentérica, y ven el líquido en el canal espinal blanco. Así que estos son cómo identificar rápidamente una secuencia T2. Las secuencias T1 las vemos porque las identificamos buscando el líquido en el canal espinal, que va a ser negro, no se lo tienen que confundir con la médula, que es un poquito más blanca. Y dentro de estos T1 vemos tres tipos diferentes de T1. T1 en secuencia fuera de fase o fase opuesta, que la van a identificar porque ven este artificio negro rodeando cada uno de los órganos, esto se llama artificio en tinta china, y en realidad no es más que una delimitación de un tejido que tiene grasa con un tejido que no tiene grasa. La secuencia en fase, que es esta otra que está por acá, y después T1 con supresión grasa, que a diferencia de las anteriores, tiene toda la grasa del cerebro subcutáneo y de la cavidad mesentérica suprimida. Y después tenemos secuencias con gadolinio, que una vez que administramos el contacto endovenoso, una vez que se empiezan a adquirir las imágenes, lo que vamos a ver pasa lo mismo que en tomografía computada. Hacemos estudios dinámicos de rutina, fases arterial, portal y tardía. Se hacen también secuencias de colangio-resonancia, que son básicamente secuencias T2, muy pesadas, y lo que nos permite ver es identificar todo el árbol biliar, el conducto pancreático, por la señal que tiene, que es de líquido. Ya vamos a ir viendo más específicamente cada una de ellas. Empezando por las secuencias en fase y fuera de fase, como les dije al principio, cada una de estas secuencias tiene una función específica. La secuencia de fase opuesta lo que nos permite detectar es grasa intracelular. Entonces, cuando uno tiene que comparar la fase opuesta y la fase, cuando la señal se pone más negra en la fase opuesta en relación a la fase, eso indica que el tejido que estamos viendo tiene grasa intracelular. Esto es un ejemplo típico de lo que pasa en la esteatosis, por ejemplo. Uno compara el hígado con el vaso en esta secuencia y el hígado con el vaso en esta secuencia, y vemos que el hígado cae la señal. Entonces, de esta forma hacemos el diagnóstico de esteatosis. Esto mismo sirve, por ejemplo, para caracterizar nódulos suprarrenales. Cuando un nódulo suprarrenal está compuesto por grasa intracelular, como ocurre en este caso, nosotros ponemos el sello y la firma de que esto es un adenoma, es una lesión benigna, y no es una lesión que haya que seguir estudiando. Entonces, la secuencia fuera de fase lo que nos permite es detectar grasa intracelular. Por otro lado, las secuencias en fase ocurre lo contrario. Uno compara la fase y la fase opuesta, y lo que cae la señal en fase significa que ese tejido tiene hierro. Entonces podemos hacer diagnóstico de hemosiderosis, por ejemplo, ¿no? Como ocurre en este caso, donde uno compara la señal del hígado y el vaso en fase con la fuera de base, y se ve que está mucho más negro en esta secuencia, con lo cual hay depósito de hierro, tanto en el hígado como en el vaso. ¿Sí? Esto nos hace diagnóstico de hemosiderosis. Si el depósito de hierro hubiera estado en el hígado y el páncreas, uno puede hacer diagnóstico de hemocromatosis.
Pero podemos ir más allá y no solamente decir que este paciente tiene depósito de hierro, sino que además podemos cuantificar qué tan severo es ese depósito de hierro por otras secuencias más específicas, y podemos obtener resultados de este tipo. Podemos decir que este paciente tiene una concentración hepática de hierro de 5,8 miligramos por gramo de tejido seco, por ejemplo, siendo un valor normal de 2, y esto es muy útil para eventualmente los controles posteriores a los tratamientos que se tienen que hacer en estos pacientes con sobrecarga de hierro. Y de la misma manera podemos también cuantificar la cantidad de grasa que hay, o qué proporción de infiltración grasa tiene el hígado, midiendo la fracción grasa hepática estimada en cada paciente. Esto no es un valor que se correlaciona exactamente con el valor de grado de esteatosis por biopsia hepática, por una biopsia hepática por anatomía patológica, pero son valores que uno puede también tomar en cuenta como para hacer eventualmente controles posteriores a los tratamientos y viendo cómo va mejorando el paciente. La tercera secuencia en T1 que dije que hacíamos es el T1 con supresión grasa, ¿sí? Acá ven toda la grasa negra, tanto en el celular subcutáneo como en la grasa abdominal. Y esta secuencia es la secuencia de elección que uno tiene que usar para estudiar el páncreas. Por ejemplo, porque el páncreas es un órgano que secreta muchos proteínglicanos, y los proteínglicanos, o todo lo que sea rico en proteínas, lo vamos a ver blanco en secuencias T1. Y esta, por ejemplo, esta señal de acá, que se ve en la cabeza pancreática, es la señal normal del páncreas. El páncreas tiene que verse así blanco. Si no se ve blanco, es patológico. Después veremos por qué. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de una secuencia vieja, pero que me gusta, porque en la misma imagen podemos reconocer 3 sectores distintos en el páncreas, con 3 señales distintas. Una señal bien blanca acá en el sector más caudal de la cabeza pancreática, que es páncreas normal. Otro sector acá y acá que tiene una señal intermedia, y otro sector más aquí, que es más negro y está asociado a atrofia del páncreas. Cuanto más negro es la señal en el páncreas es porque tiene tejido fibroso, y esto denota que acá hay una pancreatitis crónica posobstructiva a esto que está acá, que es un tumor de páncreas. Entonces, fíjense cómo en una sola secuencia podemos identificar 3 comportamientos distintos de la glándula pancreática: páncreas normal, páncreas tumoral y páncreas atrófico con fibrosis. Estas secuencias en T1 con supresión grasa son también las que usamos para hacer el estudio con contraste endovenoso. A diferencia de lo que ocurre en tomografía, acá en resonancia no irradiamos a los pacientes, entonces todos los estudios los vamos a hacer trifásicos, o en realidad deben hacerse trifásicos, y es importante que ustedes sepan reconocer las distintas fases. Uno va a decir que una fase es arterial cuando ve el vaso realzando en forma heterogénea, ve apenas realce en la vena porta y nunca tiene que verse realce en las venas suprahepáticas, como ocurre en la imagen de arriba a la izquierda. Eso nos indica que es una fase arterial. Si nosotros ya vemos realce de las venas suprahepáticas, como ocurre en el axial de abajo, por más que vean la aorta bien blanca, eso es una fase portal. Y esto es importante porque hay una serie de lesiones que solamente las vamos a ver en fase arterial, o que realzan en fase arterial, y es esencial ver ese realce para caracterizarlas correctamente, como ocurre, por ejemplo, con todas las metástasis de tumores que son hipervasculares, por ejemplo, mama, melanoma, riñón, tumor carcinoide, tumor neuroendocrino, adenomas, hiperplasias nodales focales o hepatocarcinoma. Si en todas estas patologías no tenemos una fase arterial correctamente hecha, probablemente no hagamos un diagnóstico correcto. Después hacemos unas reconstrucciones coronales y también axiales más tardíos. Pero fíjense la buena calidad de imagen que uno puede obtener con estudios dinámicos, igual que ocurre en tomografía computada. Otra secuencia que no les dije que hacíamos todavía y que es importante y de suma utilidad son las secuencias de difusión. ¿Y qué es la difusión? ¿Qué nos permite hacer la difusión? Nos permite valorar la motilidad de los protones de hidrógeno en distintos medios. Entonces, la idea es que cuando una lesión está compuesta por sectores predominantemente líquidos, las moléculas se mueven libremente, rápidamente liberan la energía y dejan de emitir señal. Por otro lado, cuando está en un medio más sólido, como ocurre, por ejemplo, en la imagen de la derecha de la pantalla, fíjense cómo las células, que es lo que represento ahí en color azul, tienen los protones de hidrógeno están más juntitos entre sí
chocan entre sí, se mueven más lentamente, entonces están más tiempo liberando energía y eso se traduce en una mayor señal. Y eso es lo que vamos a ver en secuencias de difusión. Hacemos en el abdomen 3 gradientes distintos. Los gradientes son la fuerza con que excitamos estos protones de hidrógeno, B50, B400 y B800. En el B50 es lo mismo que es un T2 con supresión grasa. Entonces todo lo vamos a ver blanco, sea líquido o sea sólido. Ahora, si ven la imagen del B800, pueden ver cómo las imágenes que se veían en el B50 desaparecen en el B800, no se ven. Esto significa que están en un medio líquido, que rápidamente liberaron la energía y entonces dejaron de emitir señal. Y esto lo confirmamos en esto que son los mapas de ADC, que es un postproceso que se hace en el equipo automáticamente, que de alguna manera nos confirma que estas moléculas se están moviendo libremente. Entonces, para hablar de restricción en secuencias de difusión, tenemos que identificarlo como aquellas lesiones que se presentan blancas en el B800 y negras en el ADC. Si la lesión es blanca en el ADC, estamos frente a una lesión que es o quística o es benigna, poco celular. Este de acá es un ejemplo de quistes hepáticos que los podemos identificar claramente con las secuencias de difusión. Vamos a ver otro ejemplo. Acá vemos un paciente que tenía una lesión focal pequeña en el segmento posterior del lóbulo derecho hepático, hiperintensa en el T2, bastante hiperintensa, e hiperintensa en el B800. Y abajo tenemos otro ejemplo de dos lesiones distintas que también son hiperintensas en T2 y también son hiperintensas en el B800. Pero fíjense lo que pasa en el ADC. La de arriba se ve blanca, por lo tanto nosotros podemos inferir que esto es una lesión benigna, probablemente por este comportamiento sea un hemangioma, y por otro lado las de abajo se ven negras en los mapas de ADC, con lo cual podemos asegurar que esta lesión tiene un componente altamente celular y se trata de una localización primaria hepática o eventualmente secundaria, pero maligna. Hay que tener en cuenta que los abscesos que tienen contenido muy purulento también pueden mostrar restricción en difusión, y la diferenciación la vamos a hacer con la administración del contraste endovenoso. Entonces la difusión es muy buena para detectar las lesiones y caracterizarlas de alguna manera. Y acá tenemos un ejemplo de por qué es útil hacer secuencias de difusión. Hasta antes de la utilización de difusión, uno decía que la secuencia más alcahueta, de alguna manera por decirlo, eran las secuencias T2 con supresión grasa. Como regla general, como dije al principio, todo lo que es patológico en el abdomen lo vamos a ver hiperintenso en T2. Entonces, por eso, si nosotros suprimimos la grasa, que es blanca, lo que quede blanco lo vamos a ver más fácil. Pero en T2 también se ven blancos estructuras vasculares con fino calibre o flujo lento. Entonces puede pasar que lesiones pequeñas pasen desapercibidas. Este es un ejemplo de una mujer de 47 años que tenía múltiples metástasis hepáticas, un tumor neuroendocrino, y que fíjense que en el T2 son muy difíciles de identificar, pero se identifican fácilmente en las secuencias de difusión con bajos valores de B. Entonces la difusión es sumamente útil para detectar lesiones, después veremos si son benignas o malignas, pero nos detectan lesiones, incluso lesiones menores de 10 milímetros que son muy difíciles de identificar por otros métodos. Nuevamente, ¿por qué la difusión es superior al T2 con supresión grasa? Porque la secuencia de difusión con B50 tiene lo que se llama efecto sangre negra. Pone todos los vasos de color negro, entonces nos vamos a ver en forma más fácil lesiones hepáticas. Fíjense acá, esta se podía inferir en la secuencia T2, pero claramente se ve mucho más fácil en la secuencia de difusión. Y lo mismo ocurre con esta otra lesión que no se veía en la secuencia T2 y que se pone más de manifiesto en la secuencia de difusión. Otro ejemplo de la utilidad de la secuencia de difusión lo podemos ver en este ejemplo. Es un paciente que con metástasis de cáncer de colon, tratadas con quimioterapia, y había venido al control que se había hecho con tomografía computada. Se vio la tomografía computada, el oncólogo estaba chocho, contento porque las metástasis habían casi desaparecido por completo, una muy buena respuesta al tratamiento, pero si uno presta atención, fíjense que hay pequeñas lesiones que se ven algo nodulares en el parénquima hepático, en un hígado que es muy esteatóxico. Esta es la secuencia de difusión de ese mismo paciente hecho en resonancia magnética al día siguiente, lleno de lesiones hepáticas. Entonces, en un hígado esteatóxico, la tomografía puede pasar por alto un montón de lesiones.
esos pacientes sí o sí tienen que pasar por resonancia para estudiarlos correctamente y decir realmente si estamos frente a la presencia de lesiones hepáticas o no. Bien, entonces con la difusión B50 detectamos lesiones, pero la caracterización de estas lesiones se tiene que hacer con las secuencias, con los B más altos, el B800. Y un par de ejemplos, nuevamente. Una lesión muy pequeñita, hiperintensa en T2, hiperintensa en B50, hiperintensa en 400, que atenúa la señal en el B800. Perdón. Con esto uno puede decir, bueno, estamos frente a un quiste, lo confirmamos con que es blanco en el ADC y encima le damos el contraste y nos realza. Listo, esto es una lesión quística, no es una metástasis. Estos son todos ejemplos de pacientes con tumor de colon y sospechas de metástasis hepáticas en tomografía computada. Por otro lado, el de abajo, una lesión más o menos en la misma localización, pero de vuelta. Fíjense lo que ocurre en la difusión. Blanca, 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 sigue blanca, no atenúa la señal, se ve negra en el ADC y obviamente realza con el contraste endovenoso. A veces este realce con el contraste endovenoso no lo podemos determinar tan claramente y entonces nos tenemos que valer más con lo que ocurre en las secuencias de difusión. Entonces, la resonancia magnética con difusión es muy buena para diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas. Ejemplos nuevamente. En este caso la lesión se ve blanca, también en la ADC, pero se veía blanca en el B800. Les dije antes, cuando uno ve este comportamiento, blanca, 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 lo más probable es que sea un hemangioma, y esto lo confirmamos con el comportamiento típico, con el gadolíneo, de un realce globular periférico en la fase arterial, y relleno centrípeto en los cortes más tardíos. Por otro lado, las metástasis las vamos a ver hiperintensas en el 800, hipointensas en el ADC, y con un realce heterogéneo con el contraste endovenoso. Recuerden nuevamente, hablamos de restricción cuando la lesión tiene este comportamiento. Blanco, blanco, negro. Y me refiero a blanco en B50, B800 y negro en ADC. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una resonancia de abdomen es la identificación de defectos técnicos o problemas en la confección o en la adquisición de las imágenes. Como les dije antes, no tienen que malinterpretar esto como una fase arterial. Si uno ve esto no es una fase arterial. La fase arterial correcta es esta, en donde tienen que ver el vaso heterogéneo, apenas teñida la porta, muy poco realce del parénquima hepático y nada de realce en las venas suprahepáticas. Así que esto es muy importante, en especial como les dije antes, cuando estamos frente a sospecha de tumores que dan metástasis hipervasculares o en hígados cirróticos, cuando queremos buscar hepatocarcinoma, por ejemplo. Y esta es una cosa que sí nos pasa muy frecuentemente, que son los artefactos por respiración, por artefactos por movimiento respiratorio. Lamentablemente acá requerimos de la colaboración del paciente. Son secuencias que duran un poco más de lo que dura en una tomografía computada. Las secuencias se hacen todas en apnea, en respiración de guarda del aire, y duran más o menos entre 18 y 20 segundos, que son los que necesitamos de parte de colaboración del paciente para hacerse el estudio. Cuando el paciente no colabora con la respiración, bueno, tenemos más problemas en la interpretación de las imágenes de lo que suele ocurrir en tomografía computada. Pasando ahora a colangioresonancia. ¿Qué es la colangioresonancia? Básicamente es una secuencia T2. Entonces el líquido lo vamos a ver blanco, y los defectos de relleno, representados por los cálculos, lo vamos a ver negros. En ocasiones no hay duda de que estamos frente a una vía biliar dilatada llena de cálculos, una forma muy extrema como ocurre en estos casos, en este paciente, pero otras veces esto un poco más sutil. Y hay dos tipos de colangioresonancia que hacemos y ustedes tienen que saber. Lo que se denomina colangioresonancia en 2D, que son como distintas fetas que vamos haciendo en distintas angulaciones, como se muestra acá en las figuras, y obtenemos este tipo de imágenes con distintos ángulos, o secuencias de colangioresonancia en 3D, en donde se adquiere un volumen, y después se reprocesa con una máxima intensidad de proyección, y tenemos este tipo de imágenes. Generalmente lo que ustedes reciben del otro lado, cuando piden una colangioresonancia, es solo la imagen de la colangioresonancia. Puede ocurrir esto, por ejemplo. Ustedes reciban esto,
no sé si habrá cirujanos en la sala, y esto lo interpreten como un colangiocarcinoma porque es lo único que tienen en la adquisición. Ahora, si ustedes van a ver las imágenes axiales, ven que esto en realidad corresponde al mismo paciente anterior, no tiene patología en la vía biliar. ¿Y qué ocurrió? El técnico había programado mal el estudio y una parte del colédoco estaba cortada. Entonces, una mala programación del estudio puede hacer que uno tenga una mala interpretación de las imágenes y por lo tanto un mal diagnóstico. Entonces, uno no tiene que quedarse nunca con las imágenes de la colangioresonancia sola, no puede hacerse una colangioresonancia solo con estas secuencias, hay que agregar secuencias axiales, secuencias coronales, cortes finitos, para tener una idea correcta de todo lo que está sucediendo alrededor de la vía biliar. Y también es muy importante no quedarse con las reconstrucciones, solamente con los cortes gruesos, porque a veces lesiones, litiasis pequeñas pueden pasar desapercibidas. Uno ve esta colangioresonancia, es prácticamente normal, un poco dilatada parece, pero no, a lo sumo acá parece que hay algún defecto de relleno, pero muy dudoso. Si uno ve cortes más finos, fíjense, tiene dos cálculos que no se veían en la reconstrucción de cortes más gruesos, y si afinamos más aún los cortes, los cálculos se delimitan mucho mejor. Por lo tanto, nuevamente, no hay que quedarse solo con los cortes gruesos, hay que ver cortes finos para identificar bien cada una de las cosas que tenemos que informar. Un ejemplo de cómo se ve colangio 2D y colangio 3D, y muchas veces a pesar de esto podemos quedarnos con dudas, especialmente acá en la zona distal, que es la zona de más difícil interpretación, y ahí tenemos que recurrir a los cortes finos para terminar de definir si eso se trata realmente de un defecto de relleno dentro del colédoco, o es una impronta de la papila mayor desde fuera del colédoco, como ocurría en este caso. Bueno, esta es una charla que en su momento mi idea era hacerla un poco más interactiva, pero es más complejo hacerlo de esta vía, por esta vía, así que vamos a hacer que cada uno juegue en su computadora. Si yo les pregunto acá cuál es su diagnóstico, probablemente la mayoría diga que es una vía biliar dilatada, llena de defectos de relleno en su interior que correspondan probablemente a litiasis. Si ahora tenemos que ir un poquito más al detalle, como les dije antes, no nos tenemos que quedar solamente con estas reconstrucciones, tenemos que ir a los cortes axiales. ¿Y qué sucede en los cortes axiales? Axial T2, vemos líquido en la parte de abajo y un nivel con una zona hipointensa en la parte más superior. Esto nos indica que este defecto de relleno en realidad corresponde a aire. La secuencia en fase, que al principio les dije que servía para detectar hierro, también sirve para detectar aire. En realidad es muy sensible a todo lo que dé artificio por susceptibilidad magnética. Y nuevamente, el aire, cuando un paciente está acostado, como ocurre en el resonador, va a ir al sector no declive, la vamos a ver en la parte más superior. Entonces estas imágenes, que en teoría uno podría haber interpretado como litiasis en una colangioresonancia, corresponden en realidad a aerobilia. Y este paciente, pueden ver acá cómo vemos la aerobilia también dentro de la vía biliar intrahepática. El aire se ve así negro en esta secuencia en fase. Entonces, esto es un pitfall. La presencia de aire en la vía biliar puede malinterpretarse como litiasis y llevar a errores diagnósticos. Alguien puede mandarle a hacer una colangio retrógrada para extracción de cálculos y en realidad va a encontrarse con que era todo aire. Las litiasis, por otro lado, las tenemos que identificar en el sector declive de la vía biliar. Son más pesadas. Entonces, en los cortes axiales las vamos a ver en el sector declive del colédoco. A diferencia del aire, que lo vemos en el sector no declive. Otro ejemplo, acá vemos entonces vía biliar dilatada con un defecto de relleno que corresponde a una litiasis. Por otro lado, las litiasis suelen estar rodeadas por bilis en sus contornos y suelen tener formas más geométricas y contornos angulados. El aire es menos definido. Otra cosa que no tienen que confundirse con litiasis son los artefactos por flujo. Un puntito que se ve negro en el medio del colédoco. Esos suelen ser artefactos por flujo y no tienen que confundirse con litiasis, por eso yo siempre recomiendo ver estos defectos de relleno por lo menos en dos planos distintos o en dos secuencias distintas. Otro pitfall o error diagnóstico que suele haber es el de los cruces vasculares.
puede interpretar muchas veces que esto corresponde a una litiasis, incluso a un colangiocarcinoma, y en realidad se trata de un artefacto por un cruce vascular representado por el cruce de la arteria hepática en contacto con el colédoco, como se ve acá, que da esta impronta en la vía biliar. Siempre es así, bien lineal, y siempre está en esta localización, no se lo tienen que confundir con una patología. Bien, siguiendo con la utilidad de la resonancia magnética, si uno logra tener una resonancia magnética técnicamente bien hecha, con todas las secuencias que tenemos, la verdad es que si uno sigue un algoritmo en la visualización de las imágenes, podemos llegar a un correcto diagnóstico en la mayoría de las patologías. Desde quistes simples, aunque sean grandes, quistes hidatídicos, abscesos, IPMNs de la vía biliar, hemangiomas. Recuerden, como dije antes, los hemangiomas son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, y tienen un típico realce con el contraste endovenoso globular periférico en fase arterial y se rellenan centrípetamente en los cortes más tardíos. Si el comportamiento del hemangioma no es típico, o porque el relleno es lento, o es rápido y después se homogeniza con el resto del hígado, a veces en un estudio convencional se nos puede complicar hacer el diagnóstico. Hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el hemangioma siempre tiene, el patrón de realce siempre corre igual que los vasos. Entonces, si uno ve la fase arterial, tiene que realzar en la misma intensidad que la arteria. Si ve la fase portal, tiene que realzar en la misma intensidad que en la porta, y en una fase tardía tiene que realzar en la misma intensidad que en las venas suprahepáticas. Si esto no ocurre, podemos recurrir, como dije antes, a las secuencias de difusión, y el hemangioma lo vamos a ver blanco, blanco, blanco. Blanco en difusión, blanco en ADC. Si uno tiene todo esto en cuenta, aunque el hemangioma sea un hemangioma de comportamiento atípico, el diagnóstico lo podemos hacer con un alto grado de certeza. Incluso en pacientes oncológicos, que es el principal error que puede cometerse en tomografía computacional y tratar de definir si la lesión es metastásica o no. Y también podemos hacer diagnóstico de certeza de un hepatocarcinoma, un hígado cirrótico que tiene una lesión que realza en la fase arterial, se lava y tiene una cápsula periférica en los cortes más tardíos, es también un diagnóstico de certeza de que estamos frente a un hepatocarcinoma y no hay que hacer ningún tipo de biopsia. Hoy en día esto se clasifica según la categorización del IRADS en un IRADS 5 y no se requiere ningún método adicional para hacer el diagnóstico. Pero puede ocurrir en ocasiones que, a pesar de que despleguemos todo nuestro armamento para hacer el diagnóstico, no lleguemos a un diagnóstico correcto y determinemos que la lesión es una lesión indeterminada, como puede ocurrir, por ejemplo, en este paciente, en donde tenemos una lesión que es algo heterogénea en el T1, levemente hiperintensa en el T2, realza mucho en la fase arterial y persiste realzando en los cortes más tardíos, pero en menor magnitud que los vasos circundantes. Entonces, hay algunas cosas de las cuales nosotros podemos estar seguros en este paciente. Este paciente no tiene un hepatocarcinoma porque la lesión no tiene guayabo. No es un hemangioma porque no se ve bien blanca en el T2 y no realza como los vasos. Entonces, no sabemos qué es, pero algunas cosas sí sabemos que no es. Y acá es donde entra a jugar, o tiene un rol importante, el gadolinio hepatoespecífico, el contraste hepatoespecífico. Esta, por ejemplo, una paciente joven de 20 y pico de años, con ingestas anticonceptivos orales, y en donde el diagnóstico diferencial era entre una hiperplasia anular focal o un adenoma. Entonces, esa es la indicación correcta para administrar este tipo de contraste. ¿Qué es el contraste hepatoespecífico? Hay dos tipos, no importa. El contraste hepatoespecífico es un gadolinio que tiene la particularidad de, en vez de administrarse por vía endovenosa y eliminarse por los riñones, como ocurre con el gadolinio convencional, está molecularmente modificado para que el 50% de lo que nosotros administramos por vía endovenosa sea captado por los hepatocitos y eliminado por la vía biliar. Y entonces vamos a tener imágenes de este tipo. La primera parte del estudio, fase sin contraste, fase arterial, fase portal, es igual a un gadolinio convencional. Pero a partir de los 3 minutos, ese gadolinio empieza a ser captado por los hepatocitos, y ustedes fíjense el color que tiene el parénquima hepático, cómo va aumentando progresivamente, hasta que llega a ser bien blanco en la fase hepatobiliar. Esto es porque todos los hepatocitos captaron el contraste hepatoespecífico, e incluso, fíjense en la vía biliar cómo está blanca también, el pasaje del hepatoespecífico ya pasó
hacia la vía biliar. Cuando uno ve este tipo de estudios, no tiene que tener en cuenta la fase de equilibrio, los 3-5 minutos para caracterizar las lesiones, porque como la señal del parénquima hepático aumenta, por un efecto óptico puede parecer que la lesión tenga washout y decir que es un hepatocarcinoma cuando en realidad no lo es porque es un efecto óptico. Entonces, estas imágenes con hepato específico, la imagen que hay que evaluar para ver el comportamiento de la lesión es la que se denomina hepato biliar y se adquiere a los 20 minutos de administrar el contraste endovenoso. Podemos incluso hacer reconstrucciones de este tipo, en donde vemos la función hepática, por un lado, porque el parénquima hepático captó el contraste, y por otro lado, lo está eliminando hacia la vía biliar y hacia el marco duodenal. Y esto es muy útil ante la sospecha de lesiones quirúrgicas de la vía biliar, de estenosis de la vía biliar, en pacientes con hepático yeyuno anastomosis, si uno quiere valorar si la misma está permeable o no, podemos usar este tipo de contraste para valorar la permeabilidad del mismo y evaluar función hepática. Un ejemplo de esto, similar al que les mostré hace un rato, una paciente joven con una lesión levemente hiperintensa en T2, hipointensa en T1, con mucho realce en fase arterial y homogenización con el parénquima circundante en los cortes más tardíos. El diagnóstico diferencial acá entre hiperplasia anular focal y adenoma realmente es difícil, no vemos una cicatriz central como suele verse típicamente en las hiperplasias anulares focales. En este paciente hicimos el contraste hepato específico y vemos que la lesión capta. ¿Y por qué capta la lesión? Porque la hiperplasia anular focal justamente está conformada por hepatocitos. Entonces, esta captación de la lesión nos indica que estamos frente a una lesión benigna y ponemos el sello de que se trata de una hiperplasia anular focal. Por otro lado, una lesión también hipervascular, que persistía realzando pero menor magnitud que los vasos, también el mismo diagnóstico diferencial, hiperplasia versus adenoma, vemos que en la fase hepatobiliar no capta. Y no capta porque el adenoma no está conformado por hepatocitos normales, digamos. En realidad, este contraste hepatoespecífico es captado por unos receptores de membrana de los hepatocitos normales que no están presentes en otras lesiones. Entonces, en este caso podemos decir que estamos frente a un adenoma, y no solamente era uno, sino que tenía dos adenomas más pequeños aquí periféricos que habían pasado desapercibidos. Este contraste hepatoespecífico, entonces, nos permite diferenciar hiperplasia anular focal de adenoma. Pero también es muy útil para detectar metástasis, porque la metástasis no tiene receptores de membrana que tienen los hepatocitos normales. Entonces también vamos a ver toda la metástasis como agujeros negros dentro del parénquima hepático, y eso es muy útil para planificar cirugías en caso de que requieran hacer, por ejemplo, pacientes con cáncer de colon y metástasis múltiples hepáticas. Hoy en día que los cirujanos están siendo muy agresivos en el abordaje de estos pacientes y tratan de hacer cirugías con preservación de parénquima, resecando todas las metástasis, bueno, nosotros, si sumamos las secuencias de difusión, como vimos antes, y la secuencia con hepato específico, vamos a poder ser muy certeros en decir, este paciente tiene 8 metástasis y están ubicadas en tal lugar, tal lugar y tal lugar, el lóbulo izquierdo, el segmento lateral del lóbulo izquierdo está respetado, no tiene lesiones, y lo pueden operar. Y este es un ejemplo también de cómo podemos caracterizar incluso lesiones muy pequeñas, un paciente oncológico también, que en tomografía tenía una lesión aquí arriba en el domo, que no sabíamos si era un quiste o no, una lesión, y el resto del hígado en tomografía no parecía que tenía nada. Secuencias de difusión, vemos una lesión acá arriba, correspondiente a esta otra, y dos nuevas lesiones que no se veían en la tomografía computada. Vemos el hepato específico, vemos una lesión, dos lesiones, tres lesiones y una lesión más acá, más pequeña, que tampoco se había visto claramente en la secuencia de resonancia convencional. Entonces fíjese la utilidad que tiene para planificar correctamente un abordaje quirúrgico en estos pacientes, y esto es lo que les decía antes, búsqueda de fugas de contraste, en el caso de lesiones quirúrgicas de la vía biliar, lo hacemos también con la utilización del hepato específico. En definitiva, lo que quise hacer en esta rápida clase eventualmente es darles una idea de todo el espectro de cosas que podemos hacer en un estudio de resonancia magnética dirigido
hacia el hígado principalmente, que es fundamental que ustedes reconozcan cada una de las secuencias y para qué sirven, para poderla interpretar correctamente. Y de la misma manera es muy importante que cuando hacen la solicitud del estudio, nosotros recibamos cuál es el motivo por el cual están pidiendo ese estudio, porque en base a eso nosotros vamos a encarar el estudio de una manera o de otra como para poder llegar al mejor diagnóstico o sacarle el mayor provecho posible a estos estudios. No sé si hay alguna pregunta, algo para comentar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias. Y vinculado a dos inquietudes tengo. Primero, los hepatoespecíficos, los contrastes hepatoespecíficos. Por ahí veo que estaba Natalia, que estaba muy interesada en esto. ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo podemos hacernos de ellos? ¿Cómo podríamos tenerlos? ¿Ante qué indicaciones claras, digamos, deberíamos tenerlos? Después, ¿nos Bien, podrías pasar esto o nos podrías comentar algo al respecto? sí, vamos por la parte más fácil, que es las indicaciones claras. Hay 3 indicaciones. La más usada, digamos, es la que les mostré yo de diferenciación de hiperplasia anular focal versus adenoma. Esa es la más directa, y yo te diría que hoy en día una paciente joven que por un hallazgo en una ecografía, por ejemplo, le encontrás una imagen focal hepática, esa paciente debería ir directo a la resonancia magnética, y si es posible, con el pato específico directamente de entrada, mejor. Si no es posible, se hace una resonancia convencional de entrada. Si tiene las características típicas de hiperplasia o adenoma, que a veces ocurre, y nosotros le ponemos por el sello, lo hacemos, y recién ahí sugerimos nosotros el pato específico. Pacientes cirróticos también puede tener algún rol. Pacientes con metástasis para planificación de cirugías, cuando se quieren hacer metastasectomías múltiples, también. Y, como les mostré la última imagen, de lesiones quirúrgicas de la vía biliar, fuga de contraste, permeabilidad de hepático anastomosis. Esas serían las indicaciones. La parte más difícil es cómo... Perdón, las lesiones quirúrgicas de la vía biliar con gadolinio no fugan, no No, se ven. no las ves. Por ejemplo, si vos tenés Okay. una colección líquida pegada a la vía biliar, la vas a ver como un líquido y no vas a poder diferenciar si es un biloma, si es Okay. una colección de otra causa, o está por una fuga. Está Bien. bien, esto lo puedes resolver, si querés, más directo y más barato con una colangio percutánea. Pero Sí. bueno, es una manera, es otra de las funciones del hepato específico, si está disponible. El problema que tiene el hepato específico, por un lado, que es algo caro, y que hoy en día ciertas prepagas no lo autorizan en forma fácil. Este contraste hepato específico que usamos en el hígado se llama la marca comercial es Primovis, lo comercializa Bayer, y es cuestión de hacer el contacto, el nexo, y ver si los podemos traer para acá. Ok. Bien, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y muy buena la presentación, Juan Carlos, y buenísimo que la clínica haya generado este espacio. Con respecto al Primovis, yo tuve contacto con la gente de Bayer, logré digamos que generar un contraste que en realidad fue como una donación que hicieron hacia la paciente, pero la verdad es que con las coberturas sociales resulta bastante dificultoso, porque sí, sale creo que 100.000 pesos el contraste o más, y la verdad es que he tenido rechazos en varias oportunidades con este contraste. Por lo tanto, en la práctica resulta bastante complicado poder llevarlo adelante, por lo menos acá. No sé cómo será ya, si ustedes tienen accesibilidad digamos, fácil o no. No, la verdad es que hay algunas prepagas que sí lo autorizan, y
y hemos logrado demostrarles que realmente es útil y que incluso termina siendo costo efectivo, porque si vos le decís que es una hiperplasia anular focal, ya está, ese paciente no lo tenés que seguir más, y otras no tanto, y no lo autorizan. Y sí, la verdad que el problema básicamente es el costo. Pero yo creo que como todo, es una cuestión de tiempo. En la medida que logre demostrarse que realmente es útil y que en situaciones determinadas termina siendo costo efectivo, se van a terminar, o sea, se van a tener que terminar aceptando por las prepagas. Creo. En el Bueno, caso vamos a hacer una Ernesto, cosa. perdóname, Podemos tomar la iniciativa, por lo pronto, de enviar alguna nota a las obras sociales, a los financiadores más importantes de la ciudad, digamos, o de la provincia, al menos como para que entre, ¿no? Esto como claro. para que sepan que existe, al menos, por lo Tal pronto. cual, como para tenerlo ahí. Igual no quiero perder el foco de que en realidad sí No, está no. buenísimo, pero si nosotros logramos hacer, o sea, con el equipo que está acá, podemos hacer estudios de muy buena calidad, con alto rendimiento diagnóstico para la mayoría de las patologías. Ya le digo, hoy en día, ya te digo, como es caro, o sea, la parte de lesiones quirúrgicas, la biliar, todo eso, yo creo que no tiene un rol activo actualmente porque se resuelve de una manera más económica. En la cirrosis está discutido y puede ser eventualmente para situaciones muy específicas, para los que nosotros clasificamos como LIRA 3, por ejemplo, y que ahí definir si va a biopsia o no va a biopsia para ver si lo determinamos como que se trata de un hepatocarcinoma. Y el principal rol hoy en día sí pasa para los pacientes que tienen hiperplasia anular focal versus adenoma, que es lo que más ampliamente está aceptado por la mayoría de las prepagas. Pero bueno, pues un lado está lo hepato específico, que está bueno, ojalá lo podamos lograr, pero no dejemos de lado el rendimiento de todas las secuencias que tenemos ya hoy en día activas acá en la clínica, como para poder hacer buenos diagnósticos, incluso sin tener. ¿Puedo hacer Y dos preguntas? Sí. Perdón. No vinculado a esto, ¿eh? Dos temas. Uno del cual no hablaste, pero aprovechando que estás acá, te lo pregunto. ¿Qué representatividad o especificidad y sensibilidad tiene la resonancia en la parte vascular contrastada con la hemodinamia? Con la hemodinamia hepática, ¿A ¿no? qué te referís? ¿De visualización, permeabilidad, esas cosas? Claro, ¿cuán representativa puede ser en ese foco poniendo, digamos, en la especificidad y en sensibilidad para detectar lesiones vasculares, lesiones de digamos, obstrucción de la vena suprahepática, de la porta, contrastado con la hemodinamia hepática? No, bien, sí, hay dos cosas. Tal vez la clase fue medio introductoria, digamos, eventualmente si interesan clases más específicas podemos organizar en algún otro momento otras. Yo siempre digo que para lo vascular, no te lo comparo con la hemodinamia, la tomografía es un poquito superior a la resonancia magnética, más que nada por la resolución espacial. La tomografía hace cortes de 0,5 a 1 milímetro de espesor, en resonancia hacemos cortes de 3, 4 milímetros de espesor mínimo. Entonces, vasos pequeños puede ser un poco difícil de identificar a nivel periférico con resonancia magnética. De todas maneras, y requerimos más colaboración del paciente, como te dije antes, porque son secuencias que duran 20 segundos, y si sale movida, nos perdemos poder seguir bien todo el recorrido vascular. Independientemente de ello, si bien no podemos hacer reconstrucciones vasculares como las que se ven en tomografía, uno puede seguir perfectamente las estructuras vasculares en resonancia y yo me informo todos los días básicamente, variantes vasculares de la arteria hepática que nazca de la coronaria estomáquica, que nazca de la mesentérica superior, y todas esas variantes, por más que sean vasos muy finitos, las identificamos fácilmente. Con respecto a lo venoso, no hay problema. Las venas, o sea, todo el eje espleno, mesentérico portal y suprahepáticas, se ven bien, no hay
diferenciación clásica con la tomografía computada en cuanto a la valoración de permeabilidad y estenosis y obstrucciones. Hoy en día yo creo que el rol de la hemodinamia, de la angiografía diagnóstico, quedó hecho a un lado, y eso se resuelve con la tomografía computada, y para mí queda más que nada para cuestiones terapéuticas, o cuando la tomografía no pudo hacer el diagnóstico incluso, o del sangrado activo, que muchas veces lo vemos por tomografía computada. El sitio del sangrado activo se puede ver por la tomografía computada en la mayoría de las veces, y si eso no se logra ver por tomografía, recién ahí pasar a la hemodinamia, salvo que el paciente esté muy inestable, obviamente, y requiera tratamiento urgente en el momento, y se hace la hemodinamia de entrada. No sé si te respondí, si esto es lo que buscabas o no. Sí, perfecto. Y tomando lo que dijiste recién de las variantes anatómicas, ¿cuán factible, bueno, y un poco con lo que pasaste con respecto a colangioresonancia, cuán factible ves y por qué crees que, o en realidad, qué sé yo, es como una propuesta, digo, cuán factible ves que un paciente que ingresa para una colecistectomía laparoscópica pueda tener una anatomía real con una colangioresonancia, teniendo en cuenta las potenciales lesiones quirúrgicas de la vía biliar basadas en lesiones anatómicas? ¿Es solamente una cuestión de costos? No, eso es relativamente sencillo de hacer, es hacerle la colangioresonancia antes de la colelar. O sea, Claro, digo porque en la práctica generalmente no ocurre, y quizás, digamos, sería por ahí una buena práctica, pero yo entiendo que esto tiene que ver por ahí con los costos, ¿no? Digamos, bueno, eso a mí ya los costos me excede. Yo te puedo decir, la mayoría de las veces, si hay vía biliar dilatada por ecografía y no se ve el cálculo, nosotros le hacemos la resonancia para ver si hay un cálculo en el colédoco que les facilite el abordaje quirúrgico, ya sepan que tienen que ir a sacar la litiasis y no investigar que tiene una litiasis durante la cirugía. Y después la anatomía del árbol biliar la vemos perfectamente con la colangioresonancia. Se tiene que ver bien en el caso de conductos hepáticos derechos aberrantes, ya sea drenando en el colédoco o el cístico drenando en el hepático derecho. Eso en una colangioresonancia correctamente hecha lo vemos sin problema. Yo considero que debería hacerse rutinariamente para planificar la cirugía y evitar las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, obviamente. buenísimo, muchas gracias, Juan Carlos. No. Yo quiero aprovechar para remarcar esto que dice Juan. Yo, Natalia, vos te conozco de oídas, básicamente de él. Trabajo a 3 metros de Juan, yo hago músculo esquelético. Entendí la clase de él. Y lo que sí creo que podemos hacer, y eso es lo que le estamos proponiendo a vos y al resto de la gente de Ushuaia, es hacer trabajo colaborativo. Es encontrar el camino para resolver cada uno de los problemas diagnósticos a medida que aparezcan, sabiendo que muchas veces allá es mucho más difícil. Lo que estuve contando ustedes recién con el hepato específico es un ejemplo, digamos, logístico de por qué se hace más difícil allá. Pero me pareció muy bien lo que dijo Juan, y es que la verdad es que la clínica está tan bien equipada que puede resolver la gran mayoría de las situaciones haciendo un buen trabajo de lo que nosotros trabajamos, pero que eso se potencia mucho más si estamos integrados con ustedes. Así que esto apunta a que si tienen ganas de que Juan hable de temas más específicos, aunque el número de asistentes sea más reducido, la verdad es que lo podemos hacer. Si tienen ganas de acercarse, digamos, hasta el servicio de imágenes y encontrarnos ahí, porque nosotros vamos a estar permanentemente yendo y viniendo a Ushuaia, la verdad es que también lo podamos hacer con la idea de ir resolviendo situaciones, digamos, básicamente, ¿no? Así que eso es, a vos que te conozco de nombre, digamos, y al resto que puede estar, me parece que los estamos invitando a trabajar juntos. Oh, buenísimo, y la verdad es que, como yo le dije una vez a Juan, la presencia del resonador en la clínica, que hayan puesto ese resonador y poder trabajar con ustedes cambió mi vida profesional, porque la verdad es que tomar conductas en base a un diagnóstico de certeza realmente cambia, porque uno a partir de una imagen bueno, teniendo una interacción con el médico que informa, para mí realmente es una herramienta muy, muy valiosa, y ni te cuento para los pacientes, ¿no? Porque la verdad es que uno toma conductas
importantes en base a estos resultados y bueno, ayuda muchísimo. Para nosotros es igual, es exactamente igual. El ida y vuelta es lo que nos hizo aprender y es lo que nos sigue haciendo aprender, así que es igual. No, y lo mismo, hago hincapié en eso también. O sea, para mí es clave esa interacción que uno logra con el médico que nos pide los estudios, porque de esa manera aprendemos nosotros también y logramos el mejor rendimiento diagnóstico para el paciente. O sea, nosotros, como digo siempre, estamos para ayudar al médico que está del otro lado. Y bueno, esa es nuestra idea. Bien, no sé si hay alguna inquietud más. ¿En alguno más? No, yo por mi lado no. Me excede. No, ya estamos humildes. Vos porque hoy me viste diagnosticar así rápidamente. Bueno, Bueno, desde ya muchísimas gracias, Juan Carlos. Mañana nos encontramos, así podemos compartir un ratito con los residentes, que te conozcan, que podamos empezar a generar estos espacios de discusión directa después contigo, con quien vos definas en el área, ¿no? En el área de tu competencia. Bueno, ahí está Lorena, que la realidad es que día a día nos ayuda cada vez más a poder diferenciar cosas bueno, que antiguamente se nos hacían muy difíciles y ahora poder ir a discutir o intercambiar opiniones con alguien de la especialidad se nos hace cada día más fácil hacer medicina. bien. Bueno, Lore. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo particularmente a Natalia no te conozco a través de esta clase de Zoom y bueno, cualquier consulta estoy todos los días acá también. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Nati Lorena fue también ex residenta de clínica y después hizo imágenes en Rosario, en el Centenario, y ahora la repatriamos. Lorena Natalia Bueno. fue ex residenta de clínica nuestra previo a tu ida. mirá, bueno, De sello la conozco. Bueno, gente, ha sido un gusto por mi lado. claro, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que estuvo muy buena la charla. Estaremos acá de vuelta el próximo jueves. Bueno, muchas gracias a todos por participar y hasta luego. Chao, gracias.